Llamamos menopausia precoz, fallo ovárico precoz o insuficiencia ovárica primaria cuando se produce una pérdida de la función ovárica a una edad temprana, concretamente por debajo de los 40 años. En otro vídeo hemos hablado de la fisiopatología, de las causas y del diagnóstico, y en este vídeo vamos a hablar sobre las posibilidades de tratamiento en pacientes con deseo genésico por cumplir o en pacientes que ya tienen el deseo genésico cumplido y qué recomendaciones debemos dar en estas pacientes. En las pacientes que tienen deseo genésico por cumplir, aunque las mujeres con insuficiencia ovárica no son necesariamente estériles, la gran mayoría sí tendrá problemas de fertilidad. Hemos visto que entre un 5 y 10% de estas mujeres podría llegar a concebir de manera espontánea, pero no es lo habitual. Debemos partir de las recomendaciones de hábitos de vida saludables, valorar la administración de suplementos de ácido fólico, calcio, vitamina D y el apoyo psicoemocional. Y después el grueso del tratamiento se va a centrar en técnicas de reproducción asistida, preservando la fertilidad en pacientes que tienen riesgo de padecer la insuficiencia ovárica o poniendo tratamiento para conseguir embarazo. En cuanto a la preservación de la fertilidad, se trata de unas estrategias que sirven para proteger y conservar la función ovárica en pacientes que tienen riesgo de desarrollar una insuficiencia ovárica. Se debe realizar en todas las pacientes en edad fértil que se van a someter a un tratamiento potencialmente gonadotóxico, o al menos en estas pacientes debemos advertir que existe este riesgo de insuficiencia ovárica posterior al tratamiento y se debe informar de las técnicas disponibles que existen para su preservación. La opción más frecuente y más utilizada es la criopreservación de ovocitos. Preserva la calidad del ovocito gracias a la vitrificación y no plantea los problemas morales que puede plantear la congelación de embriones. La tasa de supervivencia del ovocito es muy alta, del 97%, y la tasa de gestación posterior está en torno al 65%. En estas pacientes, previamente a la extracción de ovocitos para poderlos congelar, se van a tener que exponer a una hiperestimulación ovárica, y en los casos de pacientes con tumores hormonodependientes, esta se puede realizar con inhibidores de la aromatasa. Otra opción es la congelación o vitrificación de embriones. Se consiguen unas tasas de embarazo muy similares a las tasas de embarazo que se consiguen con transferencias de embriones frescos, pero plantea cuestiones éticas y no se puede emplear en menores de edad. Con menor evidencia y con menor experiencia también existen otras técnicas, como por ejemplo la criopreservación de corteza ovárica y maduración in vitro de los ovocitos, sin necesidad de ser estimulados primero. Esta es una opción válida en pacientes en las que no se pueden someter a una estimulación ovárica y se va a realizar por laparoscopia con posterior trasplante ortotópico o heterotópico, siendo la opción más recomendable en niñas. También existe una técnica muy poco utilizada que es la transposición de los ovarios. Esto se puede hacer por laparoscopia y se pretende modificar la posición de los ovarios para que durante la radioterapia no se afecte a su función posterior, pero los resultados que se ha visto son muy cambiantes. Y también se ha planteado la posibilidad de hacer una supresión ovárica con agonistas de la GnRH en pacientes que reciben quimioterapia, pero hay una evidencia muy limitada. Se podría utilizar en tratamientos quimioterápicos menos tóxicos, como en el cáncer de mama, pero es una opción que apenas se contempla por ser menos estudiada y en principio presentar peores resultados que los tratamientos posteriores. Y dentro de los tratamientos de fertilidad, los más efectivos van a ser la donación de ovocitos o la donación de embriones. Existe este pequeño porcentaje de mujeres que decíamos, entre un 5 o 10% de pacientes que podrían lograr una gestación espontánea pese a tener la insuficiencia ovárica. En estas pacientes hemos visto que no existen tratamientos óptimos, pero lo primero que debemos hacer es un tratamiento estrogénico para lograr la disminución de la FSH y que así pueda existir una foliculogénesis y permitir la ovulación espontánea. Se ha hablado de otras sustancias sin que presenten mejores resultados que el tratamiento con estrógenos, y el empleo de corticoides concomitante solo se aconseja cuando la insuficiencia ovárica es de causa autoinmune. Y cuando la paciente ya ha finalizado su deseo genésico, lo que hacemos es poner un tratamiento hormonal para intentar suplir la secreción hormonal del ovario que ya no está funcionando. El reemplazo estrogénico se utiliza para aliviar los síntomas asociados al déficit hormonal y para prevenir las consecuencias a largo plazo. No hay que olvidar que algunas pacientes van a necesitar apoyo psicológico y también, y muy importante, todas las recomendaciones de hábitos de vida saludable para intentar prevenir la enfermedad cardiovascular y la osteoporosis. El tratamiento va a ser, por tanto, hormonal y lo que pretende es corregir los síntomas y prevenir o retrasar las consecuencias del lipoestrogenismo, que son el aumento de riesgo cardiovascular, el aumento de riesgo de osteoporosis o fractura, de depresión o de demencia. Este tratamiento hormonal
hormonal va a simular la función endocrina del ovario con la mínima dosis eficaz y es lo que conocemos como terapia hormonal sustitutiva o THS. La hormona que vamos a utilizar son estrógenos, pero en mujeres que tienen útero es necesario utilizar siempre estrógenos y progesterona para prevenir la hiperplasia endometrial y lo vamos a mantener desde el inicio del diagnóstico hasta que la paciente cumple 50 años. Existen algunas contraindicaciones como la presencia de enfermedad cardiovascular, de cáncer de mama o de trombosis venosa profunda y algunas otras patologías que si existen es mejor esperar a que se resuelvan antes de empezar el tratamiento hormonal sustitutivo. No se han establecido las dosis ni las formulaciones más adecuadas, lo que haremos es empezar por una dosis mínima eficaz e ir viendo cuál es la dosis que a la paciente le viene bien. Y en cuanto a las revisiones, las haremos anuales siempre que la paciente esté asintomática y por supuesto las haremos en cualquier momento en que la paciente presente algún sangrado uterino anómalo. Dentro de estas revisiones anuales haremos una ecografía transvaginal para valorar el grosor endometrial y el estado de los ovarios, haremos una biopsia endometrial si existe un sangrado uterino anómalo o un engrosamiento ecográfico y haremos también una exploración mamaria y una mamografía anual en estas pacientes que están con el tratamiento de terapia hormonal sustitutiva mientras este tratamiento hormonal dure. Ya sabemos que la terapia hormonal sustitutiva va a reducir el riesgo de fractura y de enfermedad cardiovascular, pero es absolutamente necesario que la paciente siga y mantenga unas recomendaciones de estilo de vida saludable. Esto va a mejorar la fertilidad, la sintomatología, la salud ósea y va a disminuir el riesgo cardiovascular. Dentro de estas recomendaciones incluimos el ejercicio físico regular, el abandono de hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol y algunas recomendaciones sobre la dieta. Es importante que sea una dieta baja en proteínas, con una ingesta adecuada de lácteos y derivados y con alimentos ricos en omega 3, calcio y vitamina D. Vamos a recomendar tomar el sol para aumentar la vitamina D y podemos valorar, llegado un momento, la administración de suplementos de calcio hasta llegar a los 1200 miligramos al día recomendados y a veces estos suplementos incluyen también la vitamina D. ¿Qué hacemos con las pacientes a las que no se puede administrar una terapia hormonal sustitutiva? Pues lo principal, hacer todas las recomendaciones de vida saludable de las que acabamos de hablar y además administraremos una serie de tratamientos para poder paliar estos efectos que van a ir surgiendo del hipoestrogenismo. Daremos fármacos antirresortivos como los SERM, el raloxifeno o el bacedoxifeno, mantenidos y siempre, salvo que exista riesgo trombótico, y este tipo de tratamiento se va a anteponer al uso de bifosfonato o antirresortivos para mejorar el metabolismo óseo y siempre acompañado de estas medidas higiénico-dietéticas. Con esto intentamos preservar o prevenir la fragilidad ósea y las fracturas. También se puede plantear fitoterapia con isoflavonas o la ciminifuga racemosa cuando no existe un cáncer de mama o ha habido un cáncer hormonodependiente. Por otro lado existe la gabapentina, los ISRS o la clonidina que también se pueden utilizar para intentar disminuir los sofocos y se pueden administrar durante 1 o 2 años e ir bajando la dosis poco a poco hasta que la paciente ya no refiere con esos sofocos con tanta intensidad. Y en cuanto a la atrofia vaginal existen una serie de recomendaciones. Mantener una actividad sexual regular ayuda a mantener la salud vaginal. Por otro lado, el abandono del tabaco, puesto que parece que el tabaco participa en los efectos de hipoestrogenismo. Se pueden utilizar hidratantes vaginales y lubricantes durante las relaciones sexuales. Se recomiendan también ejercicios de suelo pélvico y también tratar algunos factores psicológicos subyacentes como la ansiedad o la depresión que pueden venir derivados de la alteración de la vida sexual en estas pacientes. En algunas ocasiones también podremos utilizar la utilización de estrógenos locales de baja absorción sistémica o nula absorción sistémica. La administración de ácido hialurónico intravaginal también se realiza en algunos centros y también tener en cuenta que no se recomienda ningún tratamiento estrogénico local ni sistémico en pacientes que están en tratamiento con inhibidores de la aromatasa. En cuanto a la anticoncepción en estas pacientes, hemos visto que la insuficiencia ovárica primaria es excepcional, pero es posible que ocurra una reaparición de la función ovárica. Lo vemos en un 20% de las pacientes. En estas pacientes que no desean embarazo es posible utilizar la anticoncepción hormonal combinada. Por otro lado, la quimioterapia y la terapia antiestrogénica son teratogénicas, así que en estas pacientes que están sometidas a estos tratamientos es recomendable que utilicen una anticoncepción segura. Vamos a recomendar primero los métodos barrera o el DIU de cobre, pero si no existen otras contraindicaciones se podría llegar a hablar de la anticoncepción hormonal combinada. Dentro de las contraindicaciones de la anticoncepción hormonal combinada van a estar las pacientes que han tenido tumores
tumores hormonodependientes o antecedente de enfermedad cardiovascular o riesgo trombótico, independientemente de la edad de la paciente. Nada más, espero que os haya ayudado un poco en el tratamiento de las pacientes con menopausia precoz y nos vemos en los siguientes temas.